En vivo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ir dando inicio al comienzo de este diálogo. Diálogo número 30 de este ciclo que hemos dado en llamar 100 voces por los 100 años de Paulo Freire. Ahí les dejo con Ezequiel, que va a ser quien esté generando el diálogo. Ezequiel, adelante. Hola, muy buenas tardes. Hoy es una jornada más de diálogos en donde se suman los compañeros que van a dar su exposición. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a la presentación del libro que vamos a tratar hoy, que se llama El grito manso de Paulo Freire. Esta actividad es resultado del impulso llevado adelante por la Cooperativa de Educadores, Educadoras, Investigadores e Investigadores Populares Histórica de Argentina, el Centro Internacional Otras Voces en la Educación de Venezuela y el Centro Magisterio por la Autonomía Educativa, Emancipadora y Comunitaria de México. Además, cuenta con el apoyo y auspicio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, mejor conocido como sus siglas CLACSO, y la Universidad de Panamá. Con respecto al libro, El grito manso se publicó en su primera edición en 2003. Es un libro que consta de 10 apartados que funcionan como capítulos, de los cuales 5 corresponden a Freire y los otros son de la autoría de otros educadores que abordaron, como homenaje, su pensamiento pedagógico crítico. Es un libro que expresa la madurez del pensamiento de Freire, en el que explicita los problemas que asedian la práctica de la educación en los inicios del siglo XXI. A continuación voy a hacer una presentación de los oradores y las oradoras que van a estar hoy aquí presentes. Comienzo por Luciano Concheiro Borges, de México. Él es subsecretario de Educación Superior de México, es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y es candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y es licenciado en Economía por la UNAM. Es especializado en Economía Política y Economía Agrícola en el Instituto Gramsci de Roma, Italia. Es profesor distinguido de la UAM, ha sido profesor investigador de la Unidad Xochimilco de dicha universidad por 40 años, tanto en las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud, como en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha dirigido más de 100 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y fue asesor de más de 10 postdoctorados. Ha publicado más de 250 artículos en diversas revistas y libros, además de participar en múltiples comités editoriales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, consultor de la FAO sobre mercado de tierras en América Latina, y fue fundador y codirector de Greenpeace en México. Fue miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales durante el periodo de 2009-2015. Participó en el movimiento estudiantil de 1968, sobreviviente de la masacre del 2 de octubre. Fue dirigente estudiantil del movimiento de 1971 y de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Y a su vez participó en la toma de tierras y luchas agrarias de los años 70. Quien nos acompaña hoy desde Brasil es Margarita Victoria Gómez también. Ella trabajó como profesora investigadora en universidades brasileñas y extranjeras, y dio conferencia en varias universidades e instituciones. Participa en grupos de investigación y se desempeña como miembro del consejo editorial de varias revistas científicas. También ofrece cursos, conferencias, asesoramiento en materia de educación en red, formación, tecnología y educación. Ella obtuvo el doctorado en educación en la Universidad de San Pablo, Brasil. Obtuvo la maestría en educación psicoinformática en la Universidad de Lomas de Zamora. Obtuvo la maestría en ciencias de la comunicación en la Universidad de San Pablo, Brasil. Fue graduada en ciencias de la educación en la Universidad Nacional de Rosario.
y graduada en Bibliotecología en el Instituto Superior de Educación 20 de junio. Otro orador que nos acompaña hoy en este diálogo es Mauro Jarquín, de Oaxaca, México. Él es politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente estudia la maestría en Estudios Políticos y Sociales. Sus líneas de investigación comprenden política educativa, historia empresarial y teoría política contemporánea. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad, donde impartió la materia Organismos y Sistemas Internacionales de Educación. Colaboró con publicaciones nacionales e internacionales, como el Anuario Latinoamericano de la Universidad Marie Curie Skłodowska en Polonia y la revista Memoria del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista de México. Bueno, esos son los tres oradores y oradoras de hoy que entablarán entre ellos y ellas diálogo. Agradecerles por estar hoy aquí presentes y bueno, avisarles un poco la metodología de lo que va a ser el diálogo de hoy y aclararles que cada expositor y cada expositora tendrá 8 minutos para exponer sus ideas acerca de las preguntas que les haremos. Luego de dichos minutos de exposición tendrán unos 3 minutos adicionales cada uno y cada una para responder y entablar un diálogo entre ustedes acerca de lo que han oído del otro orador. Finalmente yo luego de eso les daré una breve síntesis y una devolución por cada pregunta respondida. Y bueno, sin más preámbulos pasaremos a la primera pregunta, si les parece, en la cual haremos un orden que luego se irá alternando por cada pregunta. Si le parece, digo la pregunta y luego el orden. La primera pregunta trata sobre que Freire desarrolla en el libro todo su pensamiento dialéctico y sociohistórico, planteando como uno de los dispositivos rectores mediante los que aprendemos el mundo y completamos nuestro ser es la curiosidad. Freire sostiene que la curiosidad nos empuja, nos motiva y nos lleva a develar la realidad a través de la acción. Y al respecto de esto, la primera pregunta apunta a pensar cómo hacer emerger en los procesos pedagógicos esa curiosidad epistémica, es decir, aquella que nos permita preguntarnos sobre el mundo, develar sus contradicciones, creando actos de conocimiento que posibiliten desocultar los mecanismos de dominación de esta sociedad capitalista neoliberal tan desigual. Si le parece, Luciano Concheiro, podríamos empezar por usted. Muchas gracias. Antes que nada, un fuerte abrazo desde Puerto Escondido, en Oaxaca, México. Se dice Xochimilco en este caso. La X tiene una utilización entre nosotros muy extraña, así que no te preocupes. Ahí la vamos usando según aprendimos de chiquitos. En primer lugar, me gustaría saludar este esfuerzo. Me parece fundamental inspirarnos en Freire y quisiera entrar en materia de inmediato planteando que el tema de la curiosidad es una acción específicamente humana, como diría Freire, que nos lleva a intervenir en el mundo epistémica y éticamente, pero esta relación no se da por separado y al no ir por separado conlleva un acto político y este es un acto de transformación de la realidad. Entonces, si nos planteamos los actos de conocimiento como actos prácticos, actos políticos, me parece a mí que estamos en sintonía con el planteamiento de Freire. Para Freire, según puedo yo entender, la curiosidad está definida
como una necesidad ontológica que caracteriza el proceso de creación y recreación de la existencia humana. Tiene dos momentos. El primero es una suerte de energía vital con la que todas y todos nacemos, plantea él, y se expresa preguntando, tocando, observando, escuchando, rompiendo límites, jugando también, en otras palabras, probando las posibilidades del mundo. Ahora bien, si trascendemos el dominio vital que acabo de mencionar y situarlo entonces en un ámbito de contradicciones, la curiosidad se convierte en fundadora de la producción de conocimiento. Freire habla abiertamente de una curiosidad epistemológica vinculada al acto de aprender desde un pensamiento crítico, sin descuidar la rigurosidad metodológica, pero desde una clara posición de compromiso político ligado, y esto es fundamental, al principio de esperanza. La misma idea de educación bancaria de Freire nos permite avanzar críticamente en los procesos pedagógicos, y hoy, en la perspectiva del neoliberalismo, tenemos que profundizar con la idea de una formación bancaria desde una perspectiva mercantilizante de la educación en procesos, podríamos decir, que plantean que la mayoría de los sistemas educativos en nuestra América, sobre todo desde la década de los 90, promovieron prácticas educativas dirigidas a los alumnos, que no a los estudiantes. Esto es, a los sin luz, diciendo lo de alumnos, que debían adquirir y no aprender, que deberían ser informados y preparados de antemano, empaquetando en propuestas curriculares la forma clave de las competencias que debían demostrar por medio de los exámenes estandarizados, y formar, como han debido plantearse estas cosas, el capital humano, entre comillas, y no hablar de los sujetos. Esta forma que debería inscribir en la sociedad, en la realidad, con inequidades y formas de dominio tan fuertes y de sometimiento propias de la subsunción real del trabajo en el capital. Y esto es fundamental. Esto es la separación de los individuos de sus condiciones materiales, de su capacidad de decidir sobre su entorno, de cómo producir, de cómo aprender. Y entonces, de esta manera, hoy, acríticamente, el lugar es ocupado por una cartografía que podemos definir como de las desigualdades, tanto de género como de clase, etnia, capacidades, y la última alternativa que ofrece es la competencia entre unos y unas y otros otras para alcanzar un lugar en la jerarquía social. Lo primero, podría decir yo, que nos enseña la curiosidad epistemológica de Freire es que, como docentes, investigadores, académicos, trabajadores de la educación en general y los estudiantes, estamos obligados éticamente a cuestionar ese modelo de educación que sirve para el sometimiento y la dominación desde una perspectiva en la acción transformadora que incluya actos de conocimiento críticos y que nos comprometa con la transformación social desde un sentido, insisto, esperanzador. La pandemia nos mostró de manera brutal que el neoliberalismo ha generado una verdadera cruzada que ha profundizado las pobrezas, la marginación económica determinada básicamente por el sistema capitalista, en una explotación del medio ambiente, desplazamiento de poblaciones y toda una serie de elementos
que refuerzan y convierten al colonialismo, neocolonialismo y a las formas de violencia contra las mujeres en una instalación de un patriarcado realmente devastador. La curiosidad epistemológica en esta perspectiva nos hace evidente que la expresión escolar de este fenómeno de dominación nos obligue a preguntarnos por las relaciones de poder y cuestionarnos de cómo estas favorecen a unos estudiantes y margina a otros. La curiosidad epistemológica es la base de un pensamiento crítico, educado, formado, que puede motivar a las maestras y maestros y a los estudiantes a realizar un juicio sobre su realidad, poniendo a esta sometiendo a esta al tribunal de la crítica y la argumentación desde una perspectiva que cuestione las ideologías y los valores que le dan sentido al mundo neoliberal. Ejercer la curiosidad epistemológica en nuestras prácticas pedagógicas nos determina para construir una conciencia crítica de cómo las dimensiones interdependientes de su vida y la de los demás responden a fenómenos sociohistóricos que implican directa o indirectamente en su vida familiar, escolar y comunitaria. Es lo que pienso yo ante esta primera pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano, por su aporte. Si le parece, Margarita, si quiere ser la siguiente. Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradezco entonces a los participantes de este diálogo para venir. Bueno, tengo que cambiar la sintonía para el español. Felicito a los organizadores del evento, de estos diálogos, y saludo a mis compañeros que están presentando. Ha sido una alegría enorme y una satisfacción participar de ese homenaje del centenario de aniversario de Paulo Freire. Y especialmente entonces hablar sobre los ejes temáticos de este libro que se llama El grito manso, ¿no? Bueno, es interesante que yo voy a tomar así una asociación que hice con ese libro, El grito manso, que me hizo recordar en primera instancia, en primer momento, ¿sí?, el comentario que Paulo Freire acostumbraba a hacer, Ludgar, de su hijo menor, el hijo de Elsa y Paulo Freire, que me comentó esto, me decía que Paulo Freire siempre decía, se refería con esta frase, si me quiere ofender, llámeme de bonito, de santiño. Y esta cuestión la asocié también la oportunidad cuando lo conocí a Paulo Freire aquí en la Universidad de San Pablo, en la Facultad de Educación, en 1989. Creo que fue la primera vez que la facultad lo invitaba a hacer una conferencia. Entonces, en ese momento, la imagen que me quedó de Paulo Freire no fue la de ser un boncinho o un santiño, justamente, sino de ser una persona muy educada, muy amable, amorosa. Combinamos un encuentro y bueno, yo viajé y él hizo su pasaje entonces para otra dimensión. No tuvimos oportunidad de reencontrarnos, pero la imagen que me quedó de Paulo Freire fue esa de ser un hombre muy generoso, muy amable, muy simpático, ¿no? Y esta cuestión de cómo nos vemos, cómo vemos a las personas y cómo observamos el contexto, también me remite al debate que Paulo Freire tuvo con Simon Paper en 1990, por ahí aquí en San Pablo, y justamente se abrió este debate sobre la cuestión del boncinho, y que Paulo Freire insistió, si me quiere ofender, llámeme de boncinho. Y en este sentido, él se cuestiona, dice, sí, yo acepto, yo soy un hombre que busca ser muy respetuoso de la gente, un hombre que
que busca ser un buen hombre, pero no me llame de bonsigno. Eso sería una ofensa, porque justamente es un hombre que toma partido, vamos a decir así. Es un hombre indagador, es un hombre que constata, que interviene, y entonces él dice así: no me llame de bonsigno, porque en ese caso también él se posicionó entonces en ese encuentro con Simon Papert, se posicionó muy categórico, o sea, se posicionó antagónico ante ciertos discursos fatalistas y también ante la cuestión de la ética que el compañero habló, la cuestión ética, pedagógica y epistemológica. Él se mostró antagónico a algunas ideas y algunos discursos fatalistas en ese sentido. Y evidentemente entonces él no era un hombre tranquilo, así, tipo amansado, como diríamos, o una persona que no intervenía. Y especialmente él era una persona que no se cruzaba de brazos frente a la realidad social. Entonces, una expresión muy destacada de él, que dice que nadie anda por la vida indiferente o a pesar de las ideas pedagógicas de su tiempo. Y en este sentido, creo que eso quedó muy destacado en un seminario que él participó en Río de Janeiro en 1995 fue sobre una mirada sobre la cultura, el ciudadano y las empresas, que era el momento del Banco Mundial y toda esa movimentación en la educación. Y en ese seminario él presentó una conferencia sobre la tragedia de ser o no ser contemporáneo. Y en ese momento él reconoce que los atravesamientos que sufrimos en nuestras prácticas educativas, y se mostró muy respetuoso justamente por esos atravesamientos. Y hoy podemos decir que todos los atravesamientos que sufrimos, sean de la pandemia, la crisis sanitaria, la cuestión de los Pandora Papers, la cuestión de las desigualdades profundas, la extrema pobreza, la crisis climática o la indignidad de la gente colocada en una situación de total vulnerabilidad. Entonces, él dice que, como él dice, nadie anda por la vida indiferente de las ideas pedagógicas de su tiempo, y somos todo el tiempo desafiados por las ideas que defendemos o por las que combatimos. Y hoy justamente entonces que somos atravesados por todas estas cuestiones, creo que va a ser tiempo de repensar los atravesamientos que sufrimos por estas cuestiones emergenciales y repensar, retornar, o sea, tomar distancia de esta situación para retornar a estas cuestiones y ya hacer un análisis crítico para intervenir y para las transformaciones sociales, ¿no? Entonces creo que en este seminario de Paulo Freire se quedó claro que la cuestión aquí es la intervención, que es la intervención de las personas en las prácticas sociales. O sea, el mundo no es de quien se cruza de brazos, sino que es de quien participa, de quien se insere, de quien interviene en estas cuestiones sociales para la transformación. Y estas cuestiones, estos temas que hemos mencionado que nos atraviesan y que son la tragedia de vivir entre lo que defendemos y la situación social que nos toca vivir, nos colocan en una situación bastante difícil y son temas recursivos, o sea que ellos son temas que retornan a nuestra discusión hoy mismo, al tiempo que estamos discutiendo estas cuestiones de exclusión, de pobreza, de desconexión,
social, millones de personas están siendo expulsas de sus países, millones de personas mueren de hambre, mucha gente tuvo que abandonar la escuela o la universidad, y en ese sentido, entonces, la gente se encuentra en una situación bastante difícil de vivir esa contemporaneidad y de esa relación que tenemos con los hechos de nuestro tiempo. Y esos temas también fueron discutidos en el 90º aniversario de Paulo Freire, que fue realizado en la Universidad de Campinas, en San Pablo, donde Noemia de Carvalho y Genesio Lima organizaron ese evento, y apareció justamente la discusión sobre de dónde tomamos el material, porque nadie toma las preguntas o las curiosidades de la nada. Entonces, ¿cómo son generadas esas curiosidades? ¿Cómo son realizadas esas preguntas? Y esto ha motivado entonces a que temas, como dice Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido, temas epocales retornen para ser discutidos desde varias perspectivas, ¿no? Entonces creo que con estas palabras yo inicio esta primera pregunta, justamente a partir de considerar ese sujeto histórico, de ver cómo se posiciona, cómo su curiosidad, qué es lo que despierta la curiosidad en un educador, y cómo iniciamos y comenzamos a hacer algunas preguntas. Muchas gracias a vos, Margarita. Bueno, pasamos con Mauro. Claro, muchas gracias, Ezequiel. Gracias a la compañera Margarita, al compañero Luciano por la intervención y desde luego por la invitación a esta discusión, que me parece muy importante, tanto por lo que significa Paulo Freire en la historia de la educación latinoamericana, pero en general en la historia de la educación progresista en el mundo, como por el momento en el que nos encontramos, ¿no? Yo creo que tanto en el texto que discutimos hoy, Grito Manso, como en general en la obra de Freire, hay ciertas claves que nos permiten entender y problematizar tanto el presente como el futuro de la educación, ¿no? Y creo que estando ya viendo los efectos de este llamado gran portal que ha sido la pandemia, convendría mucho regresar a Freire, recuperar la tradición de militancia y de vida de lucha también de Freire, para poder hacer frente a los retos que la educación, particularmente la educación pública, la educación popular, va a tener, ¿no? Y más o menos en esa clave me gustaría hacer las intervenciones, porque creo que ante esta oleada de, entre comillas, innovación educativa, esta, digamos, potencia que la industria educativa global, que las grandes empresas de base tecnológica han ido desarrollando ya en los espacios de educación pública, etcétera, conviene tener un asidero teórico y un referente histórico de lo que puede ser construir educación popular y educación también para la liberación, ¿no? Hace, no sé, unos 3, 4 semanas se llevó a cabo en México un evento que se llamó Evolving Education, ¿no? En el evento esencialmente se congregaron empresas dedicadas a la innovación tecnológica, empresas de consultoría, etcétera, y comenzaron a discutir lo que ellos consideraban lo que ellos consideran es el futuro inmediato de la educación tras la pandemia, ¿no? Entre gerentes de Google for Education y de algunas otras empresas, lo que se decía es, bueno, la pandemia nos ha mostrado que la educación tradicional ya no sirve, ¿no? La pandemia nos ha mostrado también que el docente o la profesora tiene que transformar su práctica en educación. Y la mejor forma de que los y las profesoras transformen su práctica educativa es a través de la adopción de tecnología digital, ¿no? Traigo esa colación porque la pregunta que se nos plantea para abrir la discusión hace alusión a cómo se pueden llevar a cabo dentro de los procesos pedagógicos lógicas de curiosidad epistémica. Para Freire,
y eso ya lo han comentado. La pregunta como tal es un momento fundamental en el proceso de aprendizaje, ¿no? Una pregunta que surge de la curiosidad, que al mismo tiempo es una puerta al conocimiento. Si recuperamos qué significa esa pregunta, digamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esa pregunta a la que hace alusión Freire fundamentalmente significa que hay un proceso de problematización. Hay un problema que las personas que forman parte del proceso educativo identifican. Hay un problema respecto a cómo se vive, hay un problema respecto a qué se conoce, hay un problema respecto a para qué conocer, hay un problema respecto a con quiénes apoyarnos en el proceso de conocimiento. Y por medio de esa lógica, digamos, sistemática de generación de problemas, que se expresa pedagógicamente en la generación de preguntas, se construye un conocimiento común, ¿no? Que partiendo de un conocimiento del mundo nos permita también avanzar en el conocimiento de las palabras. Creo que esta digamos, propuesta freiriana es muy potente como para no recuperarla en vista de lo que se viene, digamos, frente a nosotros a nivel de política educativa a nivel internacional y particularmente en América Latina. Cuando estas megaempresas que han logrado ya asociarse con sistemas educativos, que han logrado ya asociarse con instancias multilaterales para ser proveedoras de software educativo, lo que denominan, por ejemplo, aprendizaje personalizado, etcétera, etcétera, una discusión muy interesante, vienen, digamos, hacia nosotros, hacia nosotras, lo que nos dicen es, tenemos soluciones. En esencia es eso. Esta nueva industria educativa lo que está apuntando es a la generación de soluciones específicas para problemáticas educativas determinadas. Esa lógica del, como ha llamado otro autor, Morozov, solucionismo tecnológico, en este caso en educación, digamos que se confronta de manera directa con la propuesta de Freire respecto a que no puede haber, digamos, una lógica de generar soluciones específicas para problemas educativos amplios si antes no se generan preguntas, si antes no se genera conocimiento propio y un conocimiento derivado de un intercambio común. De forma que yo considero que este libro, Grito Manso, incorpora varios elementos que resultan significativos para poder pensar el futuro de una educación progresista en la cual sea la generación de preguntas y no la imposición de soluciones lo que dirija, digamos, en este caso, el rumbo de la educación. Y creo que basta ver también un poco, echar mirada un poco a la propia vida de Freire para comprender que gran parte de su carrera, o si bien que en general su carrera digamos, profesional, se desarrolló en función de preguntas, ¿no? Hay muchas preguntas presentes en todos sus libros. Y esas preguntas que aparecen en sus libros forman parte también de un diálogo con aquellos con quienes ha discutido previamente, con quienes ha charlado previamente, con los compañeros y compañeras de lucha, con quienes formaron parte de los procesos de alfabetización. De modo que en esta primera intervención me gustaría recuperar esta noción de pregunta, ¿no? Como, digamos, sí, por un lado, un anclaje conceptual que nos permita tener un panorama completo de qué discutir, digamos, pero también como una opción para poder mantener lógicas de generación de conocimiento colectivo. Y creo, y con eso termino, que en este momento esa lógica de la pregunta como una potencia para generar conocimiento que parte de la curiosidad y parte de la comprensión del mundo también, nos puede ayudar a dar una nueva, digamos, un nuevo sentido también a las luchas por la educación en el siglo XXI. Porque incluso considerando estas nuevas problemáticas que nos presenta la digitalización educativa, la incorporación de Big Data en los procesos en educación, etcétera, lo que ya está sucediendo, ¿no? Aún teniendo en consideración eso, persisten un sinfín de problemas estructurales en los sistemas educativos. Persisten problemas de analfabetismo, persisten problemas de exclusión, persisten problemas, como comentaba la compañera Margarita, de expulsión de comunidades derivadas de conflictos políticos o de otra
naturaleza. Y creo que ante esa complejidad de los problemas, el trabajo del educador y de la educadora encuentra en esta potencia de la pregunta una forma importante de generar conocimiento que al mismo tiempo permita la liberación de las comunidades donde trabaja, ¿no? Y creo que esa sería, por el momento, mi primera intervención. Bueno, muchas gracias, Mauro. Si les parece, pasamos a la etapa en donde ustedes dialogarían de acuerdo a las intervenciones que escucharon. Si les parece, Luciano, arrancamos nuevamente por usted y respetamos el orden que habíamos dicho al principio. Me parece que Luciano se cayó la conexión. Bueno, si lo esperamos un poquito a ver si se quiere unir de nuevo. Vayan avanzando con Margarita, con Mauro, y en todo caso si se Dale. suman. ¿Querés avanzar vos, Margarita, que eras la Claro, siguiente? claro, claro. Bueno, hasta ahora creo que hay algunos puntos de encuentro en relación a las bases epistemológicas, éticas y políticas de la propuesta de Paulo Freire. O sea, hemos concordado en principio con la importancia de la pregunta, de mirar para la realidad de la gente, no pensar ideas, que eso ha sido, creo que la ruptura fundamental de Freire. No pensar ideas de hombre o de mujer, sino pensar la realidad. Y a partir de esa realidad, comenzar a generar preguntas que son las que surgen a partir de esa curiosidad, se puede decir ingenua, ¿no? Que transita para una curiosidad epistémica. Entonces, varias cuestiones que anoté aquí, creo que han sido muy interesantes para ir amarrando un poco algunas cuestiones, como el compañero de Cochimilco, creo que mencionó la cuestión humanista, la curiosidad como una necesidad ontológica, y sí, yo creo que es por ahí que podemos empezar este diálogo y para ir profundizando en las próximas preguntas. Gracias. Bien, Mauro, si te parece continuar vos. Claro. Yo, digamos, recuperaría de lo que plantearon los dos compañeros, mi compañera Margarita, dos ideas, ¿no? Por un lado, digamos, esta condición de toma de partido que planteaba la doctora Margarita, ¿no? En la vida de Freire. Y creo que esta condición de toma de partido va muy enlazada con algo que se plantea en el libro que discutimos hoy, que es una crítica al academicismo, ¿no? Freire dice, la academia es importante, la academia es importante, ¿no? La sobresimplificación o la simplificación excesiva de las cosas no necesariamente es favorable para el proceso educativo. Pero si bien la academia es importante, el academicismo es algo a lo que hay que criticar, ¿no? A lo que se tiene que cuestionar. Y creo que eso es muy importante porque la propia lógica de producción intelectual del capitalismo contemporáneo ha tratado de generar un perfil en la academia que cada vez más se sitúa específicamente en la esfera de producción de conocimientos, entre comillas, neutrales, ¿no? De conocimientos científicos, que aparentemente no están vinculados a procesos concretos de luchas específicas en la sociedad, ¿no? Y esto se explica a través de que el uso de distintas metodologías, ¿no?, permite suponer que aquello que se produce desde la academia, digamos, se genera en un ámbito impoluto que no está permeado por las luchas populares, que no está permeado por las luchas políticas, pero que en la práctica sus productos terminan por favorecer a uno u otro bando cuando hay procesos de organización popular o de lucha colectiva. Creo en ese sentido que esta condición del educador y la educadora
de toma de partido resulta fundamental. Porque cuando estás frente a un grupo, cuando trabajas con alguna comunidad, estás en un proceso de alfabetización y te encuentras de frente con la enorme situación de precariedad, de marginación, de superexplotación del trabajo, de la no remuneración del trabajo doméstico, etcétera, etcétera, es hasta cierto punto, digamos, inevitable no tomar partido en el proceso en el cual tú te estás desarrollando. Y creo que esa toma de partido también habilita a quien pretende, digamos, en este caso, educar, para poder generar una serie de relaciones, de lazos con quienes están educando, que permitan generar un conocimiento común, un conocimiento también orientado al desarrollo de nuevas formas de relacionarse socialmente, de nuevas formas de dirigirse unas a otras, unos a otros, y nuevas formas también de organizar la propia sociedad en la que se encuentra, ¿no? Y bueno, creo que esto se enlaza en algún sentido con lo que planteaba el profesor Concheiro, porque esta forma de participación de quien educa en las comunidades también está muy cuestionada o ha sido muy cuestionada por los propios, digamos, principios rectores que en este momento dominan en gran medida muchos sistemas educativos, por ejemplo, en la región. Si uno hace alusión a las propuestas más recientes, no sé, por ejemplo, de la Organización de los Estados de Iberoamérica o de organizaciones que se dedican a discutir política educativa en América Latina, uno puede ver que una, digamos, faceta común de sus propuestas es aquella que, digamos, despolitiza el trabajo educativo, que despolitiza la labor de quien enseña, que despolitiza la vida cotidiana de quien pretende educar o de quien educa, ¿no? Y eso, digo, es herencia de un proceso ideológico que el propio Freire vio en sus, digamos, últimos años de vida, que fue la generalización y la adopción ética de principios de mercado en la propia educación pública, ¿no? Donde quien educa cumple esencialmente una función de orientarse al aprendizaje de quien estudia, un aprendizaje limitado a ciertos contenidos medibles, etcétera, etcétera, y no cumple también una función de integración comunitaria. Creo en ese sentido que es muy importante, o sea, porque discutir a Freire también nos permite, a mi parecer, replantear cuál es la imagen del docente, de la maestra en América Latina. Y en ese sentido, digamos, restituir esa centralidad política de su trabajo que le ha sido expropiada a golpe, literalmente, a golpe de procesos de represión, ¿no? A golpe de procesos de expropiación, a golpe de procesos de desmantelamiento de las escuelas normales públicas, etcétera. Entonces creo que, vamos, esta condición de tomar partido y al mismo tiempo entender cuál es el partido que toman quienes educan, es una herencia de Freire que me parece es necesaria justamente en estos tiempos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mauro. Bueno, simplemente aclarar que aparentemente Luciano tiene unos problemas de conexión, por eso no, tal vez se bajó del Zoom. Pero bueno, dándole un poco más de dinámica a la reunión, no sé si les parece hacer simplemente una síntesis de lo que han propuesto. Bueno, al parecer han coincidido en un aspecto clave en cuanto al texto del Grito Manso, que me parece que también para mí es un punto clave, que es la curiosidad, ¿no? Siempre, bueno, el otro día lo debatía con alumnos, perdón que pongo mi experiencia, mi experiencia personal sobre el diálogo, pero lo debatía con alumnos y alumnas del bachillerato, y la curiosidad como disparador en la investigación de una hipótesis, me parece que, como bien dijo Luciano, es inherente, es un acto inherente del ser humano, ¿no? Es una naturaleza que
bueno, se ha desde estos modelos neoliberales, desde estos modelos mercantilistas de la educación, se ha tratado de desestimar o se ha tratado de opacar, y me parece que desde la educación popular y desde la pedagogía crítica, resaltar la idea de curiosidad en el alumno y en la alumna, y en el mismo profesor, ya que, digamos, partimos de la base freiriana de que el saber es un saber compartido, ¿no? De que no hay jerarquías a la hora de impartir educación. Me parece que es, digamos, una idea importante para resaltar. Me pareció también interesante que Margarita haya podido dar sus aportes de sus experiencias con Freire, y me pareció bastante interesante estar compartiendo, ¿no?, lugar con alguien que haya podido conocerlo en vida. Mauro también planteó algo interesante, ¿no? Esta idea de la industria educativa que me parece muy contemporánea, esta idea de que justamente vuelve a retomar la idea de curiosidad, ya que esto del solucionismo pleno, el solucionismo impuesto que critica Freire, va en contraposición con nuestra propuesta de plantear una educación crítica, una educación que ponga como motor de búsqueda a la curiosidad, y que no se le pregunte a los alumnos, a las alumnas, con la crítica del término alumnas que hizo Luciano al comienzo, qué tipo de educación es la que se quiere. Entonces, plantear las constantes preguntas me parece una coincidencia que han hecho entre los y las tres muy, muy interesante. Bueno, si les parece, podemos pasar a la siguiente pregunta, que se las diré a continuación. Y es que podemos decir que toda la obra de Freire brinda valiosos aportes para pensar la práctica educativa desde su dimensión ético-política. Una formación docente como praxis para el cambio que les permita constituirse en intelectuales creadores y creadoras, y recreadores y recreadoras, asumiendo un posicionamiento político explicitado en sus actos de enseñanza. Entonces, la segunda pregunta es la siguiente: ¿qué desafíos debemos asumir como educadoras y educadores populares para que, como dice Freire, la materialidad, lo ético y lo político se encuentran en el horizonte de la reflexión y de la acción político-pedagógica? ¿Qué caminos debemos emprender para que los distintos actores y actrices del proceso educativo perciban que lo que creían dado en realidad está siendo, y esa condición de movimiento y cambio permita pensar en la emergencia de nuevos horizontes posibles? La metodología de los minutos ya se las expliqué, Ok, ¿no? sí. Pero si les parece, vamos a cambiar el orden, esperando a ver si también Luciano puede retomar la conexión. Pero si le parece, Margarita, ¿quiere empezar usted? Bueno, muy bien. Creo que hay algunos puntos de encuentro en relación a las bases epistemológicas, éticas y políticas de la propuesta de Paulo Freire. O sea, hemos concordado en principio con la importancia de la pregunta, o sea, de preguntas, de mirar para la realidad de la gente, no pensar ideas, que eso ha sido, creo que la ruptura fundamental de Freire, no pensar ideas de hombre o de mujer, sino pensar la realidad, y a partir de esa realidad comenzar a generar preguntas que son las que surgen a partir de esa curiosidad, eh, se puede decir ingenua, ¿no?, que transita para una curiosidad epistémica. Y especialmente creo que hay un planteamiento aquí que es tener la sabiduría de retomar lo viejo para hacer cosas nuevas. Pensar en el aspecto de la propuesta de Paulo Freire, de cómo retomar lo viejo para repensar cosas nuevas, especialmente en este momento que todo está por ser hecho. Porque como dice una autora, Zuboff,
el neoliberalismo acabó con todo y es momento de comenzar de nuevo. Y para eso me gustaría recordar el segundo congreso de alfabetización de adultos que fue realizado en 1958 en Río de Janeiro, donde Paulo Freire participó. Y en ese congreso de educación de adultos se sistematizaron algunas problemáticas de la investigación de ese momento. Porque aquí importante, volvemos nuevamente a la cuestión de la pregunta. Tomar el ejemplo de Freire, por ejemplo. ¿Cuál era la pregunta de Freire en ese momento? ¿Cuál era la curiosidad ingenua, tal vez, de Freire? Entonces, la pregunta de Freire era, ¿cómo los adultos aprenden? Y ahí, en ese congreso, entonces se presentó una serie de sistematizaciones con relación a, a la baja frecuencia de los adultos a la escuela, de la precariedad de las escuelas, del bajo salario de los profesores, de los adultos siendo tratados como niños, o sea, educados con metodologías de chicos. Y esto era ya suficiente motivo para desmotivar a cualquiera y para el fracaso de las propuestas educativas. Y además de ello, era una falta de comunicación entre el profesor y el alumno, y de estos con el material didáctico y las metodologías totalmente descontextualizadas de la realidad de la gente. Entonces, en ese congreso de 1958, Paulo Freire participa como relator de la tercera comisión de educación de adultos por Pernambuco, relator por Pernambuco, y presenta un informe que había sido realizado con Dulce Jurema Chacón, con Judith Ribeiro, Elsa María Costa Freire, la esposa de Freire, y José Augusto. Entonces, en este informe que ellos presentaron, confirmaron realmente que la educación de los adultos está íntimamente vinculada a la vida cotidiana y que ese adulto en ese proceso reconoce esa realidad en la que vive, toma una cierta distancia y vuelve a ella para criticarla y generar una intervención, unas prácticas transformadoras. Eso fue fundamental, pensar este proceso como Paulo Freire, o sea, Paulo Freire no recibió en bandeja la metodología de Paulo Freire o de Piaget o de Vygotsky. Él fue investigando la realidad, fueron sistematizando las problemáticas, fueron elaborando las preguntas y organizando la participación, la intervención y las metodologías. Y este primer momento donde él afirma justamente que los adultos tienen la formación, o sea, la educación de los adultos está íntimamente vinculada a la realidad de la gente, a la vida cotidiana. Esto fue lo que se puede decir o el inicio de lo que sería conocido como método Paulo Freire, y también una ruptura con la cuestión de la comprensión dialéctica de la educación, este ir y venir, ese leer la realidad, codificar la realidad, tomar distancia y volver a ello. Creo que nosotros en ese momento estamos en ese momento, o sea, estamos con una crisis profunda en la educación, retomando e iniciando unas nuevas prácticas, ¿no? Que no sabemos todavía en lo que va a dar, pero bueno, será el momento de tomar distancia de esto que estamos diciendo para volver a ella con prácticas transformadoras. Entonces, Freire, para criticar ese modelo que domesticaba a las personas, silenciaba a las personas y justamente cohibía lo más sagrado de ella, que era justamente la curiosidad, entonces ese concepto de educación bancaria para criticar ese modelo justamente, como ya habló nuestro compañero, que es ese profesor que se arroga el derecho de saber todo, de llenar la cabeza de contenido a los chicos para cobrarlas luego en el proceso de evaluación de la prueba, como ellos dicen. Entonces ustedes ven cómo
esa curiosidad de Freire, que podríamos decir ingenua, esa pregunta, ¿cómo los adultos aprenden? Lo llevó entonces a una rigurosidad cada vez más compleja para organizar esa curiosidad metodológicamente más compleja y buscando sistematizar las experiencias, y ustedes ya conocen, él va a sistematizar esas experiencias, especialmente en pedagogía del oprimido, que recibe críticas, en su tiempo recibe críticas, y esas críticas son respondidas en pedagogía de la esperanza, y estas críticas tienen que ver justamente con lo que estamos hablando, con la cuestión sexista del lenguaje de él. Él se refería porque los hombres van a reinventar el mundo, los hombres y las mujeres americanas en ese momento del feminismo americano, contestó ese lenguaje machista de él, diciendo que en ese caso las mujeres no estarían incluidas. Ahí Paulo Freire responde que sí, que están incluidas, ¿por qué no? Que cuando él dice hombres, también dice mujeres. Entonces, esas cuestiones que fue sistematizando, esas críticas, él va a revisar toda esa literatura de él después, revisar su lenguaje, su postura machista, también va a revisar la crítica que se le hizo con relación a la solidaridad, o sea, la gente se preguntaba si esa solidaridad que él pregonaba era mecánica o era orgánica, en el sentido de, ellos decían, en el momento de caer los palos, ustedes van a estar con nosotros. Entonces se van haciendo críticas a pedagogía del oprimido, que son respondidas justamente en pedagogía de la esperanza, y también la crítica con relación al lenguaje amoroso de él, ¿no? Como yo les dije, era una persona amorosa, respetuosa, muy afable. Entonces, justamente decían, el lenguaje amoroso no tiene nada que ver con la academia. Y Freire responde que el lenguaje amoroso no es solamente de los poetas. Y la última crítica que puedo decir aquí, la cuestión de la ideologización de su obra, a lo que Paulo Freire responde, o sea, era criticada su obra, la ideologización, por el hecho de él tomar la historia como un proceso y no como una determinación. Entonces, al tomar la historia como una posibilidad, él también recibe críticas. Entonces, en esta breve reflexión de cómo Freire generó su pregunta, trabajó su curiosidad ingenua y fue transitando hasta esa curiosidad epistémica, creo que está bien claro que la producción, él fue un sujeto que hizo y se rehizo en esa producción, con idas y venidas, con críticas. Y eso es una cuestión que también esos discursos fatalistas nos quieren hacer creer que todo comienza de la nada y que todo tiene que ser perfecto, vendible y comercializable, como estábamos colocando. Entonces, bueno, en esta segunda pregunta, creo que el educador decía qué desafíos debemos asumir como educadores, que creo que Freire, él afirma categóricamente, no quiero seguidores, no quiero apóstoles. Entonces, vamos a revisar nuestras prácticas, vamos a pensar las metodologías que tenemos, también la de Paulo Freire, que es fundamental, pero no es para copiar, es para ir produciendo y produciéndonos en esa producción. Producir subjetividades democráticas, como decimos, subjetividades que no estén amarradas a la necrofilia del capitalismo, que nos quiere hacer creer que todo tiene que producir algún lucro. Entonces, en ese juego entre lucro y filantropía, nos quieren hacer creer de que educación es eso. Más específicamente, tenemos que, como dice Freire en otro de sus libros, tener claro cuáles son los saberes necesarios para la autonomía de la práctica docente. Entonces, esto es muy importante, saber retomar lo viejo, hacer cosas nuevas, pensar la autonomía, repensar nuestra postura frente a eso
y pensar de dónde que esas preguntas son generadas y cómo las respondemos, o sea, cómo vamos organizando esa investigación, esa intervención. Creo que en ese sentido, la experiencia del propio Paulo Freire nos da caminos, ¿no? Para pensar nuestras prácticas, para reinventar nuestras prácticas. Muchas gracias, Margarita, por su reflexión. Bueno, Mauro, si te parece continuar a vos. Bueno, respecto a esta discusión sobre los desafíos o los caminos que los y las docentes y quienes actúan en el ámbito educativo tienen de frente, hay un apartado, nuevamente en este libro, que se intitula La lucha no se acaba, se reinventa. Y creo que en ese sentido el propio Freire, al generar su argumentación, lo que nos dice es, bueno, el proceso educativo no es monolítico, ¿no? Los problemas educativos no van a ser los mismos a lo largo de todo el tiempo. Quienes educan tampoco van a ser los mismos y las mismas porque en el propio proceso de educar se transforman a sí mismos y a sí mismas. Y yo creo incluso que en tiempos actuales, las propias condiciones que se nos han presentado nos han permitido ver dentro digamos, de la propia percepción que se puede tener de la obra de Paulo Freire, cómo el propio autor puede ser objeto de distintos cambios de interpretación con el tiempo, o, digamos, en otro sentido, de distintos usos de Freire. Así como en algún tiempo se hablaba mucho de los usos de Gramsci, también creo que hay distintos usos de Freire. Y esto me parece importante porque, por ejemplo, la crítica que genera Freire respecto a la educación bancaria, ¿no? A esta educación unidireccional, donde básicamente son alumnos, aquellas personas pasivas que reciben información, etcétera, etcétera, en una mirada progresista, y perdón que insista con esto, pero me parece fundamental retomarlo y discutirlo todo el tiempo desde ahora en adelante, esa crítica es también, digamos, una crítica que ha sido usada o está siendo usada, voy a decirlo en términos muy coloquiales, para rebasar a Freire por la derecha, ¿no? Por parte de quienes no necesariamente comparten la mirada de Freire respecto a una educación dialógica. Igual hace, no sé, algunos meses, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, dio una conferencia en la cual él hablaba sobre los proyectos filantrópicos de la empresa, ¿no? La filantropía que particularmente desarrolla por medio de una fundación que se llama Chan Zuckerberg, ¿no? Y los proyectos educativos de la iniciativa filantrópica en Estados Unidos, particularmente un proyecto que se llama Summit Schools, ¿no? Que son básicamente escuelas que adoptan un software, un programa de Facebook y que a través de ese software llevan a cabo el proceso educativo. Le preguntaban a Zuckerberg, bueno, ¿cuál es su apreciación, ¿no? Respecto a la educación o al futuro de la educación? Y él lo que decía era, bueno, basta de pensar que el profesor es el único que sabe, ¿no? Porque los estudiantes pueden saber y llegan a saber más que el profesor con toda la disponibilidad de información que hay. Lo que tenemos que hacer, decía él, es una educación en la cual los docentes sean mentores del proceso de aprendizaje de los estudiantes y no sean quienes detentan el conocimiento. La gente aplaudió y algunos de quienes estaban ahí dijeron, bueno, es que esto es una propuesta progresista, ¿no? Dejar de centralizar el proceso de enseñanza únicamente en el docente y permitir o aceptar que los y las estudiantes tienen y desarrollan conocimiento propio y pueden tener autonomía. Esto, a mi parecer, se podría, insisto, digamos, entender como una especie de rebase a Freire desde la derecha, ¿no? Porque, pues, evidentemente, lo que se busca con eso no es generar procesos de concientización social respecto al mundo que habitan quienes estudian, quienes aprenden y quienes enseñan, ¿no? Lo que se busca con esto es construir una nueva, digamos, lógica educativa en la cual ya no sea, lo voy a decir en estos términos, la tiranía del docente quien opere en las aulas, sino la tiranía de la tecnología, ¿no? Que sea la tecnología la que ponga los límites del proceso de enseñanza-aprendizaje, los que genere los raíles sobre los cuales se va a llevar a cabo
la educación y la que en última instancia marque cuál es el futuro del propio proceso en educación. Y creo que trayendo, digamos, a colación esto, podemos entender también otras dimensiones de lo que Freire decía cuando decía, la lucha se reinventa, la lucha cambia. Y creo que en ese sentido es súper necesario en estos términos recuperar ese legado de esa crítica a un modelo educativo centrado en, digamos, la circunstancia todopoderosa del docente, pero para orientar el proceso educativo a un esquema de organización progresista, ¿no? Y creo que si pensamos eso, un esquema de organización progresista, podremos también avanzar, por un lado, en la comprensión crítica de las circunstancias que están impulsando esquemas de privatización en la educación, por ejemplo, pero también podemos impulsar mecanismos que centren la generación de conocimiento en las comunidades educativas, en los estudiantes y mecanismos también que permitan aportar nuevos elementos a un desarrollo más integral de las situaciones educativas, ¿no? Y creo que esto en general es el trabajo que hacen las y los educadores populares, ¿no? Valorar cuál es la correlación de fuerzas políticas en un determinado momento, avanzar con determinadas estrategias, hacer alianza con determinados colectivos, partiendo del hecho histórico, como mencionaba hace un momento, que en nuestra América el educador y la educadora son, digamos, en esencia actores políticos, abiertamente políticos, y que su intervención en el campo educativo generalmente ha estado asociada también a intervenciones políticas de un nivel, digamos, más amplio en función de los procesos sociales. Creo entonces que si tenemos en mente o en perspectiva esta función histórica del profesorado regional, del profesorado latinoamericano, podremos comprender que, digamos, el futuro de la educación tiene que estar también en manos del propio profesorado, ¿no? De un profesorado que genere preguntas, que permita que los y las estudiantes pregunten, más allá de lo que se pueda ofertar como una novedad por parte de quienes quieren, en este caso, usar una perspectiva crítica en educación para generar una nueva condición dominante, ¿no? Que, digamos, en otra circunstancia, funcionaría de una manera un tanto similar a lo que el propio Freire plantea en Pedagogía del Oprimido, cuando dice, el opresor también utiliza la tecnología para poder mantener su opresión con el paso del tiempo, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es eso, ¿no? Es un uso de quien oprime, de la tecnología, de la técnica, de la ciencia, y también un uso de una narrativa crítica para poder perpetuar mecanismos de dominación bajo, desde luego, una faceta distinta, ¿no? Entonces creo que cuando quien educa valora todas estas circunstancias políticas que cruzan su práctica educativa cotidiana, digamos, quien educa valora esas circunstancias, se abren también caminos para la generación de nuevos proyectos y nuevos horizontes políticos, como se nos mencionaba en la pregunta, ¿no? Y eso, y con esto cierro, eso está pasando ya en Estados Unidos, ¿no? Estudiantes que han estado en este esquema de escuela bajo los lineamientos de Facebook, se han organizado, han salido a las calles y han dicho, ¿saben qué? No queremos esto porque no queremos estar atados a una computadora. Queremos platicar, queremos tener amistades, queremos tener vida, una vida social, queremos, en otras palabras, preguntar y preguntarnos a nosotras y a nosotros mismos cuál es la mejor forma en la cual queremos vivir. Y definitivamente esta nueva tiranía de la tecnología, de las máquinas, etcétera, no nos está permitiendo hacerlo, ¿no? Y ese fue fundamento de una campaña amplia, importante de movilización en varios estados de Estados Unidos, que a mi parecer, digamos, también en ese esquema, en ese hecho, en ese acontecimiento, se hace patente pues, la importancia de la propia organización de quienes aprenden, ¿no? De quienes enseñan, pero también de quienes aprenden. Considerando esto, que la lucha por una educación progresista, una educación pública, una educación de liberación, no se ha acabado, sino tiene que reinventarse ahora con los nuevos esquemas, digamos, dominantes
en la discusión hegemónica a nivel internacional, que a veces es incluso un poco complicado porque parecían problemas muy ajenos a nosotros, en nuestra América, donde una gran cantidad de escuelas no tienen acceso ni siquiera a agua potable, ¿no? Estar planteando, quizás discutir a partir de Freire las condiciones de la digitalización en educación nos puede parecer muy lejano, pero creo que también algo, y con esto cierro, que es inherente a la obra de Freire, es la anticipación. O sea, Freire vio muchas cosas que vendrían tiempo después de la generación de su obra, y creo que también es una tarea recuperar ese legado y también pensar en un sentido de perspectiva. Muchas gracias, Mauro, por tu reflexión. Bueno, Margarita, si te parece entablar el diálogo con Mauro. Claro. No, muchas cuestiones. Mauro abre muchas cuestiones, imposible de acompañar, pero muy interesante. Y esa última parte especialmente que él coloca como una de la función de la pedagogía de Freire, de adelantarse. Él siempre se consideró un hombre contemporáneo de su tiempo. Él decía siempre: yo soy contemporáneo de la radio RA8 de Pernambuco. Esa cosa fabulosa, oprime botones y escucha a alguien hablando. Y después también cuando llegó la computadora, el fax, él estaba maravillado con aquello, decía: esto es fabuloso. Acabo de hablar con una profesora de Alemania en un minuto. Y él decía siempre así: imagínense lo que podríamos hacer si tuviéramos estas tecnologías para hacer los círculos de cultura. Y bueno, ahí me toca de cerca porque mi tesis de doctorado fue justamente sobre esa lectura a partir de Freire del uso de las tecnologías y de la educación a distancia. Eh, por mucho tiempo, entonces dimos cursos sobre Paulo Freire en Claxo y eso me ha servido como una plataforma, una experiencia muy interesante, ¿no? Aprendí bastante. Pero él sí era bastante crítico con la cuestión de la tecnología, a pesar de que él es un hombre que siempre dice: aproveche las tecnologías, actualícese, no deje para después. Eso está presente en la cultura. Si vamos a pensar que educación es comunicación y diálogo, y que el proceso de aprendizaje incorpora justamente la cultura de los participantes en ese proceso de aprendizaje, entonces, ¿cómo negar? Y ahí vamos a iniciar otra discusión sobre el negacionismo, que ya surgió de cierta manera aquí. El negacionismo que surge de la mano de los frentes conservadores, ¿no? Pero Paulo Freire también, a lo mismo que Álvaro de Vieira Pinto, que era un filósofo brasilero, de cual Paulo Freire se sustentó bastante también en la cuestión de la tecnología. Álvaro Vieira Pinto decía que ciertas situaciones límites no son el fin, o sea, no es donde terminan todas las posibilidades, sino que una situación límite también puede ser el margen real donde comienzan las posibilidades. Y en el caso de la tecnología, los dos, porque Álvaro Vieira Pinto tiene volúmenes enormes que habla justamente sobre el concepto de tecnología, del cual Paulo Freire se basa para hablar de eso. Y justamente el problema que yo veo aquí es cuando sectores, como nuestro compañero ya dijo, sectores de la sociedad o actores internacionales se apropian de esta tecnología sin generar vínculos sociales ni generar procesos de ciudadanía. Entonces creo que esa actualidad de Paulo Freire es importante reinventarnos, y justamente hoy con la presencia masiva por la cuestión de la pandemia, del confinamiento, hacer uso de esas tecnologías de manera crítica y tratar de usar plataformas públicas
software abiertos, porque lo que vemos en nuestras universidades es que de mano de las empresas, y eso es interesante decirlo, la coalición global que UNESCO lanzó durante la pandemia, justamente fue realizada en conjunto con actores internacionales, tipo todas las organizaciones de la ONU y familia de la ONU, las empresas de tecnología, la sociedad civil organizada, y para promover justamente procesos de aprendizaje con alta tecnología, baja tecnología o sin tecnología. Cuando, bueno, en realidad nosotros sabemos lo que pasó, que eso expuso de una forma contundente la precariedad del sistema y de la infraestructura en las escuelas, en la sociedad y en las propias casas, porque la escuela fue para dentro de casa, el trabajo fue para dentro de casa. Entonces, en Brasil, por ejemplo, casi el 40% de los chicos no tenía acceso, no tenía dispositivo, o la familia tenía solamente un celular para conectarse a internet, no tenían conexión. Entonces, Paulo Freire en ese sentido es muy crítico. Él decía, perfecto, él incentivó el uso de la tecnología cuando él fue secretario de Educación aquí en San Pablo. Él incentivó el uso de la tecnología, pero dice, hay que ver por qué ese uso masivo de la tecnología en la escuela debe estar relacionada, vinculada a empresas que están queriendo vender o comprar algo. Y él se enfrentó en ese momento con las orientaciones del Banco Mundial también. Entonces creo eso muy importante, destacar esta cuestión de qué se apropia. Y ese es un debate muy importante porque en la pedagogía crítica y cuando hablamos de Paulo Freire, decimos sí, porque la cultura de las personas que participan del proceso de aprendizaje tienen que ser parte de esa construcción. Después criticamos porque el profesor no tiene acceso a Internet. Pero, claro, nos olvidamos que la Internet, el teatro, el cine, las revistas, el diario, no son parte de la cultura de los docentes. Díganme ustedes cuántos docentes compran libros, cuántos docentes van al teatro, van al cine, llevan una vida cultural decente, vamos a decir así. Es impresionante, entonces, el acceso, la falta de acceso a los bienes culturales. Y claro, cuando llegamos a la cuestión de las tecnologías, la cuestión se complejifica porque ahí sí viene un conglomerado de empresas y el propio Estado. En Brasil, por ejemplo, el Estado ahora en plena pandemia aprobó por decreto la modernización del Estado, o sea, que todas las personas tienen que registrar sus datos en las plataformas y para poder tener acceso a los servicios públicos. Eso fue un dinero enorme porque estaba la corrida con la 5G, con la tecnología, la revolución 4.0, y eso fue así impresionante porque expuso nuevamente la situación de precariedad de la sociedad y también del Estado, porque el Estado pierde soberanía, el Estado-nación pasa su soberanía y la soberanía digital y la ergonomía de los espacios tecnológicos para estas empresas, que son quienes deciden. Entonces, bueno, una cuestión compleja que parece que no tiene nada que ver con la educación popular, pero creo que sí que tenemos que estar atentos para esta cuestión del Estado plataforma. Ustedes creo que en cualquier país, en Argentina, en México, en Brasil, encuentran personas en la calle que no saben cómo recibir el auxilio emergencial, cómo sacar la tarea del alumno, del hijo, de su niño, para hacer las actividades en casa. Entonces, esto que parece tan lejos, sí, porque Facebook, porque Google Meet, porque Zoom, eso está en lo más íntimo de nuestras prácticas y está definiendo todavía que es más grave todos los proyectos educativos, con esa perspectiva que nuestro compañero colocó, mercantilista, financiera, ¿no? Entonces creo que sí, esa anticipación de Freire, más que anticipación, creo que es la contemporaneidad que él tiene. Solamente recordar que cuando él comenzó la educación de adultos en Pernambuco, fue uno de los primeros que usó tecnología. Él usaba proyectores
comprados en Polonia, para codificar, sistematizar las experiencias de los campesinos, de las personas de las comunidades, o sea, sistematizar esa experiencia que era presentada nuevamente para ellos. Entonces, en esa época él ya usaba la radio también para democratizar la educación del hombre del campo. O sea, él fue uno de los primeros que implementó la extensión universitaria y en Pernambuco, en Brasil inclusive, y también con prácticas de alfabetización de adultos donde se utilizaba la radio para la educación y la democratización de la cultura del hombre de campo. Entonces, y eso le costó bastante caro a Paulo Freire la compra inclusive de los proyectores en Polonia, porque el general, cuando estaba ya próximo del golpe en 64, él decía, tomen cuidado, este señor está comprando proyectores de Polonia, ustedes están con un comunista. Tanto es así que los proyectores, no sé cuánto eran, 2.000, 3.000 proyectores, creo que solamente resta uno que está aquí en San Pablo, en el Instituto Paulo Freire, creo, eh, solamente resta uno y los otros fueron enterrados inclusive en el Sertón. Entonces, si por ahí ustedes andan, pueden encontrar proyectores enterrados. Eh, para decir solamente la importancia de ser contemporáneos de nuestro tiempo, de no negar lo que nos atraviesa, de no dar vuelta, porque eso pasó con educación a distancia. En la década de 90, con el Banco Mundial, fue apropiada para hacer los negocios, los grandes negocios transnacionales, las grandes franquías, ¿no?, de las universidades. En Brasil, por ejemplo, hoy tenemos casi 80% de la educación superior es privada, de estos conglomerados que negocian la educación en la bolsa de valores. Entonces, creo que hay muchas cuestiones ahí que nuestro colega colocó, que sí, el educador va a tener que tomar una posición delante de esto que nos atraviesa y que está ocurriendo. Mauro, si te parece continuar con el diálogo. Claro. Sí, yo realmente uf, creo que sí es un tema muy, muy importante, ¿no? Y creo que es este uso de, sí, la discusión sobre la tecnología y la educación también nos permite remitir a esa, digamos, eso que plasmaba Freire respecto a que el, realmente el poder del neoliberalismo no consistía, o el gran poder del discurso neoliberal no consistía en su dimensión económica, ¿no?, sino en su dimensión ideológico-política, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque si bien eso lo comentó cuando se estaba presenciando digamos, un proceso de consolidación del proyecto neoliberal en general, pero también en educación en América Latina, podemos ver que esta fortaleza ideológico-política del neoliberalismo, que además ya tiene distintas caras y distintas expresiones orgánicas, políticas, es algo que sigue vigente, ¿no? Es algo que sigue vigente, por ejemplo, cuando se pone como el fin último del proceso educativo el aprendizaje medible de los estudiantes, ¿no? Cuando se pone como fin último del trabajo docente o el trabajo académico universitario, por ejemplo, la productividad también medible, ¿no? Es algo patente cuando se piensa que, digamos, la vía corporativa o que la vía empresarial o la vía de la megaempresa es la única a través de la cual se va a poder, en este sentido, democratizar la tecnología o democratizar el avance digital en tecnología en el campo de la educación. Lo que comentaba hace un momento la doctora me parece muy importante porque yo también creo que resulta significativo el hecho de que Freire recuperara los elementos, digamos, tecnológicos disponibles en las etapas de su desarrollo para poder avanzar en los procesos de liberación
apoyado con el proceso educativo, ¿no? Creo que es una tarea abierta para todas y todos quienes nos dedicamos a procesos en educación, porque me parece que también sería un error importante, por ejemplo, negar la importancia que tiene el avance tecnológico en nuestra vida cotidiana. Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos ante una expresión tecnológica que, a diferencia quizás de otras llevadas a cabo previamente, es una expresión tecnológica que ha logrado adherirse a nuestra vida cotidiana de una forma profunda, ¿no? De una manera profunda. Es decir, el uso de smartphones, el uso de computadoras, etcétera, etcétera, cada vez un poco más extendidas, incluso en sectores populares con el paso del tiempo, ha permitido también que se abran nuevos canales, digamos, educativos, mediante los cuales las personas entran en contacto con contenidos, aprenden distintas cosas, construyen nociones del mundo, etcétera, etcétera. Y creo que ante ese panorama, es un reto de quien educa poder contemplar de qué forma se puede intervenir mediante una curiosidad, una pregunta de cómo usar estas tecnologías para fomentar, para apoyar el proceso de liberación de las comunidades. Y eso es parte de una agenda que a mi parecer es abierta, una agenda que es activa. O sea, yo sí creo que tomar parte también en este proceso educativo conlleva tomar parte respecto a qué hacer con los avances tecnológicos que, insisto, cada vez se integran más a nuestra vida personal, a nuestra vida privada, a nuestras agendas, a nuestro trabajo, porque ya no es como que nos enfrentemos a la tecnología en el espacio de trabajo únicamente. La tecnología cada vez más está en nuestro bolsillo. La tecnología cada vez más contempla nuestras fotos, nuestra información personal, nuestros gustos, nuestros deseos, prácticamente todo lo que nosotros hacemos. Y creo que ante esos nuevos, digamos, dispositivos de organización de la sociedad, que además, de luego, son productos de una industria muy importante, etcétera, hay un pendiente o hay una serie de pendientes educativos que hay que afrontar, ¿no? Es un reto muy grande que considero para el propio Freire quizás hubiera resultado tan preocupante como fascinante, ¿no? O sea, enfrentarse con esta nueva condicionante tecnológica que pues ha logrado, insisto, impregnar nuestras vidas en muchas formas, ¿no? Y creo que en ese sentido también la propia obra de Freire, cuando discute las condiciones sobre las cuales se mantiene esta relación entre opresor y oprimido, nos puede ayudar a generar estrategias colectivas para poder liberar a quienes aún nos encontremos en situaciones de opresión, también mediante el uso de las herramientas existentes en este momento, ¿no? Hay algunas experiencias interesantes, por ejemplo, en España, algunas escuelas se han declarado, por ejemplo, en resistencia a Google, ¿no? Recordemos que también en España, hay una presencia importante de Google como proveedora de software educativo, y escuelas se han organizado y han dicho, ¿saben qué? Nosotros si queremos usar tecnología, es importante estar en nuestro tiempo, habitar nuestro tiempo, nuestro mundo, pero no queremos que alguien en específico nos dicte cómo hacerlo, ¿no? Entonces nosotros vamos a desarrollar las formas mediante las cuales vamos a utilizar la tecnología para desarrollar una educación específica. Y hay otras experiencias de organización donde también se puede ver cómo esta lucha cambia, ¿no? Esta lucha se transforma, esta lucha va mutando al ritmo en el cual muta, por ejemplo, el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de las propias relaciones de producción. Y creo que todo ese conglomerado estructural que condiciona el proceso educativo, condiciona también las luchas que se dan en su seno. De modo que, insisto, me parece que esta oportunidad de discutir la obra de Freire es tan necesaria como importante, porque los tiempos que vienen, que están ya a la vuelta de la esquina, van a requerir recuperar
aquellas formas en las cuales se ha construido resistencia y se ha buscado generar una educación para la liberación que nos permita tender también puentes organizativos en los tiempos por venir. Bueno, muchas gracias por tu diálogo, Mauro. A modo de síntesis y tratar de hacerla lo más acotada posible, me gustaría retomar una de las cuestiones que planteó Margarita cuando habla en una de sus conferencias, Paulo Freire, acerca de la cuestión sexista del lenguaje. Es en El Grito Manso, en una de sus conferencias en las cuales él fue interpelado, él hace una reflexión interesante y hace una frase que a mí me interesa bastante y habla mucho del carácter de humildad que tenía a la hora de afrontar el aprendizaje, y es que él decía, escuchar para no discriminar, ¿no? Él justamente, si bien se asume él como un error el hecho de hablar en este lenguaje machista y de solo hablar con todos, y luego, a partir de esa conferencia, él en sus posteriores conferencias, luego comienza a hablar con todos y todas, ¿no? Para también reflexionar un poco de la humildad dentro del aprendizaje y de entender de que incluso la persona que en las conferencias clásicas se supone que imparte el saber, fue la persona que fue a aprender a esa conferencia. Entonces, eso que usted lo había mencionado al pasar me pareció bastante interesante. Con respecto a lo que había dicho Mauro acerca de de la tecnología dentro de la educación, y lo que había expuesto Mark Zuckerberg en una de sus conferencias, me parece que sí, justamente este tipo de nuevos horizontes que propone la derecha neoliberal no son inocentes, ya que se está viendo una crisis en la educación a nivel global, y desde este lado ya Freire hace bastante tiempo que ha planteado su pedagogía crítica. Por ende, estas nuevas renovaciones dentro de la educación que propone Mark Zuckerberg y la derecha neoliberal no son más que respuestas a la pedagogía crítica de Freire. Entonces, digamos, por un lado, hay que también estar orgullosos, ya que lo que está planteando es en contraposición de la fuerza de las movilizaciones sociales que se han generado gracias a la pedagogía crítica. Y bueno, para cerrar justamente esta pregunta, me parece interesante que hayan hablado de los dispositivos técnicos dentro de la educación, pero justamente me parece que un humilde aporte mío a estas reflexiones sería hacer la pregunta, ¿no? En manos de quién van a estar esos dispositivos técnicos, o de quiénes a la hora de llevar a cabo el proceso de educación, ya que no es lo mismo que si esos dispositivos técnicos están en manos del estudiantado, del profesorado, de la educación popular, a que si están en manos de grandes empresas neoliberales con sus orientaciones ya más que habladas en esta conferencia. Así que bueno, si les parece, vamos pasando a la tercera y última pregunta, en la cual Freire plantea los problemas que asedian la práctica de la educación del siglo XXI, en un contexto a la vez vulnerable, pero esperanzado, pensando en la posibilidad de cambiar el mundo, de transformarlo, de hacerlo más bello, aunque contradictorio. Y en la medida que los hombres y mujeres cambiamos el mundo y lo transformamos, nos volvemos seres éticos porque asumimos opciones políticas, estéticas en nuestros actos. Entonces, nuestro deber ético
es crear más para construir nuestras historias y añadirle más a las que ya hay en existencia, porque como dice Freire, la historia es creada y recreada por los hombres y mujeres en sus contextos sociales. En este sentido, la tercera pregunta plantea: ¿qué rol debemos asumir los educadores y las educadoras populares en la creación de nuevas historias en un contexto en donde comienzan a emerger luchas y resistencias populares en América Latina para poner freno al avance de las políticas neoliberales que buscan cada vez más la maximización de las ganancias por sobre las vidas humanas y los recursos naturales? Si te parece, Mauro, arrancar con el diálogo. Claro, gracias, muchas gracias. Hay un concepto que de hecho en el Grito Manso utiliza Freire, y es el de pragmatismo neoliberal, ¿no? Y él dice, bueno, estamos ante un escenario en el cual persiste un pragmatismo neoliberal que él denomina como una, digamos, un interés demasiado profundo, específicamente en el entrenamiento técnico y científico de los educadores, es decir, en la capacitación de los educadores en su práctica orientada al aprendizaje, pero dejando de lado todo lo que en general encierra la figura del educador o del educador, ¿no? Una persona que coexiste con otras, una persona que convive con otras, que genera proyectos colectivos, que interviene en la vida de las escuelas, de los colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Este pragmatismo, digamos, neoliberal, está también orientado a la generación de buenos profesionistas, ¿no? O de personas que hagan, digamos, bien su trabajo, ¿no? Y creo que es algo que sigue siendo, a mi parecer, uno de los pilares fundamentales de la perspectiva dominante en educación en el siglo XXI. Este pragmatismo neoliberal, digamos, que problematiza Freire, ¿no? Y creo que eso se puede ver en varios niveles de discusión. Cuando vemos, por ejemplo, estudios respecto al desarrollo de los países, ¿no? Muchos estudios fundados en la economía neoclásica, por ejemplo, nos dicen, los países con mayor desarrollo económico son aquellos en los cuales los sistemas educativos hacen mejor su trabajo de generar cada vez más un mejor capital humano, ¿no? E incluso hay muchas expresiones de medición del capital humano, financiadas particularmente por el Banco Mundial y la OCDE, ¿no? Economistas norteamericanos, y nos dicen, bueno, un ejemplo, que es algo que siempre se dice en México, ¿no? En los años 70, Corea del Sur tenía un desarrollo económico mucho menor que el desarrollo en México, transformaron su sistema educativo, mejoraron o capacitaron a los docentes mejoraron su productividad y ahora el país es mucho más desarrollado que en México. Entonces tenemos que hacer algo similar a Corea del Sur, es decir, transformar la profesión docente de manera muy, muy simplista, ¿no? Pero es una narrativa que se presenta como una máxima de discusión en general en el plano del debate educativo internacional y que además ha generado como producto, digamos, una serie de, un entramado conceptual, ¿no? Que le da sentido a prácticas educativas en esta dimensión, ¿no? Un entramado conceptual que lo que hace es digamos, asfixiar cada vez más la profesión docente, restando la autonomía a los docentes, transformando la organización de las escuelas hacia un proceso cada vez más maquínico, por ejemplo, y desde luego limitando la capacidad que tienen los colectivos, las organizaciones populares, las organizaciones barriales, etcétera, de intervenir de manera positiva, es decir, con la posibilidad de generar un efecto práctico en la política educativa de los países, ¿no? Es por eso que esta, digamos, generalización también de un lenguaje orientado hacia este pragmatismo neoliberal se ha posicionado básicamente como una especie de monolito, ¿no? Que se desarrolla en distintos contextos, en distintos sistemas educativos y que me parece importante mencionarlo, y que ha sido en gran medida favorecido por la generalización de pruebas educativas estandarizadas, ¿no? Las cuales son interesantes por sí mismas, pero que han sido utilizadas con un fin
político por distintos sectores de las sociedades. Ante este pragmatismo neoliberal, el propio Freire, digamos, propone una pedagogía de la gentitud, ¿no? Una pedagogía donde él dice, los educadores no únicamente busquen formar buenos profesionistas, ¿no? O en este caso, en términos del tiempo que estamos, buen capital humano, ¿no? Sino buenas personas, ¿no? Es decir, buenas personas. Y cuando entonces planteas esta pedagogía de la gentitud, donde un educador o una educadora está trabajando para generar buenas personas, lo que tienes como, digamos, un efecto inmediato de esta práctica es la ampliación en el marco de posibilidades del trabajo docente, ¿no? Porque ya no vas a tener en mente ni en la práctica un docente o una profesora que específicamente se dediquen a, como se dice en Estados Unidos, enseñar para el examen, por ejemplo, ¿no? Sino que se va a involucrar en la propia vida de las comunidades educativas, que es algo que hay que decirlo, el docente en América Latina lo ha hecho desde hace mucho, mucho tiempo. Pero me parece que hay otra, digamos, otro elemento importante en esta propuesta de la gentitud, muy asociado además a lo que sucede en nuestro momento, ¿no? Actual en el que estamos. A la luz de la pandemia y también a la luz del avance de algunas propuestas políticas progresistas en la región latinoamericana, hemos visto el surgimiento de expresiones de ultraderecha que contemplan ciertas, digamos, ciertas condicionantes, incluso de tinte fascista, ¿no? Es decir, ciertas expresiones de ultraderecha que lo que buscan es reproducir el dominio, ¿no? Un dominio sobre determinados grupos sociales. Y estas expresiones de ultraderecha, pues también han intentado ir por la escuela, ¿no? En el caso mexicano, por ejemplo, el intento de embestida más fuerte fue hace algunos meses el PIN parental, es decir, esta propuesta que recuperaron sectores derechistas mexicanos del partido Vox de España, en el cual contempla básicamente generar una política de censura a los y las docentes en función de prejuicios religiosos e ideológicos de los padres y madres de familia, ¿no? Con respecto a vetar algunos contenidos escolares, sobre todo de educación sexual, etcétera, ¿no? Y digamos, estos grupos que en estos tiempos vemos cómo vuelven a emerger con unas agendas un tanto adecuadas también al momento, con elementos de liberalismo de mercado en el sector educativo asociado con políticas de control de los cuerpos, etcétera, etcétera, también representa un reto, ¿no? Representa un reto para el educador, sobre todo para un educador que, nuevamente, discutiendo lo que plantea Freire en este libro, apuesta por una pedagogía de la gentitud, es decir, una pedagogía de formar buenas personas y no únicamente buenos profesionistas. Y yo creo que ese rol de un educador que apuesta por la generación de buenas personas es pues una tarea fundamental en el siglo XXI, en un contexto en el cual hay una, digamos, ¿cómo podría mencionarlo? Hay un énfasis excesivo en una formación instrumental, por un lado, y hay un énfasis excesivo también en una lógica de control de los procesos educativos, ¿no? A partir de necesidades objetivas de dominio y de reproducción de dominaciones sociales. Creo entonces que esta propuesta de la pedagogía de la gentitud resulta fundamental porque también nos permite pensar, y con esto cierro, en que el trabajo de los docentes a contracorriente de lo que se ha marcado como agenda educativa dominante en las últimas décadas, es también un trabajo colectivo, ¿no? No es un trabajo individual, ¿no? Por más que quieran impulsar esquemas de, entre comillas, profesionalización docente, que lo que hacen es generar políticas de estímulos que premian el esfuerzo individual sobre el trabajo colegiado, el trabajo colectivo, el reto del educador del siglo XXI y de la educadora, a mi parecer, es recuperar esa lógica de trabajo en conjunto.
porque nuevamente esa lógica de trabajo en conjunto permite la generación de preguntas comunes y la generación también de respuestas nutridas por perspectivas distintas, que para el proceso educativo resultan fundamentales, ¿no? Dichas respuestas. Entonces, creo que ese rol de ese educador y esa educadora colectivo, integrado, orgánico, en un sentido político también, es un reto y una tarea que va a estar abierta en gran parte de este siglo. Y creo que además es tanto una tarea, y yo lo pondría así también, como una necesidad, porque lo que vemos que está frente a nosotros, a nosotras, es esencialmente un proyecto de plena individualización, no únicamente del trabajo educativo, sino también de nuestras vidas, de nuestros deseos, incluso hasta del consumo de productos culturales. Hace un momento la profesora, la doctora lo decía, ¿no? ¿Cuántos docentes tienen, por ejemplo, acceso al teatro? ¿Cuántos docentes tienen acceso a, no sé, espacios de cine donde puedan acudir a desarrollar también una especie de capital cultural en ese sentido? Bueno, quizás ahorita lo que nos plantea la propia industria es que eso ya no es necesario, ¿no? Porque con una computadora, un dispositivo, puedes contratar alguna plataforma de streaming y puedes ver desde tu casa lo que quieras sin necesidad de ir a ningún lugar. Es decir, por ti mismo, sin necesidad de generar una lógica colectiva. Entonces, creo que todos esos retos son muy importantes y está de frente al proyecto o los proyectos educativos hacia la liberación en el siglo XXI. Muchas gracias, Mauro, por tu reflexión. Con los tiempos ajustados, si te parece, Margarita, Sí, darnos tu ahora, reflexión. sí, realmente son diálogos que abren muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que los desafíos del profesor hoy, de la profesora, de los educadores populares, es justamente como dice, como está planteado en el libro Grito Manso, es mantener esa idea de intervención, o sea, pensar el sufijo acción e inter, esa acción mediada por una cuestión histórica, cultural y política, y pensar, entonces, si tenemos una intervención que tiene esas mediaciones, que son culturales, políticas, pedagógicas, históricas especialmente, tener claro que las experiencias no son trasplantadas, como dice Paulo Freire, ellas son reinventadas. Entonces, en ese proceso de la intervención, tenemos que trabajar estos elementos básicos, como dice Paulo Freire, trabajar la filosofía de lo obvio, lo más simple, o sea, escuchar, observar, sistematizar, intervenir, decidir, que esa es la finalidad justamente del proceso educativo, la soberanía del sujeto, de los sujetos de la colectividad que decide. Entonces creo que el gran desafío justamente es mantener ese espíritu, esos espacios de intervención democrática para esa educación emancipadora y pensar cierto para eso. O sea, también aparece en este libro ese concepto de pensar cierto, no pensar errado, como dice Freire, con esa superioridad que todo se sabe, todo se decide, sino pensar cierto en el sentido de ir avanzando de curiosidades simples, más ingenuas, para curiosidades más complejas. Y también incorporar en ese proceso de conocimiento los errores, los miedos, las angustias, que como Mauro decía, nos quieren hacer creer que está todo, tiene que ser todo perfecto, medible y estar en el ranking, ¿no? Que es la gran preocupación de las universidades, estar rankeada, estar en el top de la línea. Entonces creo que el gran desafío del profesor hoy, continúa hoy siempre, es trabajar la cotidianidad, es la complejidad de lo obvio, no son las cosas mirabolantes y fabulosas que van a llevar a esa mudanza, serán las cosas que las comunidades puedan hacer, intervenir con ese sentido de escuchar, de investigar, de decidir. De decidir es una palabra fundamental. Y con relación a esas dos
cuestiones ahí son fundamentales. Y con relación a los bienes culturales que comenté, el acceso a los bienes culturales, realmente creo que es por ahí. Vamos a tener, como ya comenté anteriormente, la cuestión del Estado plataforma y la escuela plataforma, la universidad plataforma, donde cada uno va a tener que conseguir el acceso a estos bienes culturales. Y lo peor es que, como preguntaba Ezequiel, ¿en manos de quién estarán esas tecnologías? Infelizmente lo que se perfila es que quien va a decidir en estas tecnologías de grandes plataformas son la inteligencia artificial, los algoritmos aritméticos, los modelos híbridos y cada uno por sí. Entonces, eso es lo que las empresas quieren y lo que ya está funcionando, no es que ellos quieren. Entonces, por ejemplo, en Francia, en propio Brasil se está invirtiendo bastante para llegar a ese punto de tener esas plataformas digitales. La cuestión entonces para el docente, otro de los desafíos es pensar en las plataformas, no solamente digitales, porque ahora va a ser máquina con máquina. Una cosa así horrorosa, pero es lo que se perfila y ustedes y nosotros ya lo estamos viviendo, ¿no? Entra en la internet o entra en el navegador y el navegador ya te informa lo que estás buscando, cómo lo puedes buscar, a dónde lo puedes buscar, con quién te puedes relacionar. O sea, no son personas que están interviniendo o mediando esa intervención en el espacio virtual, sino que es la inteligencia artificial, los algoritmos, tanto que la preocupación de capturar los datos de las personas, hasta de los más, especialmente de los excluidos. Esa es la verdad. Entonces esas tecnologías ya están operando, ya tenemos criptomonedas, tenemos streaming gratis, pago de todos tipos, tenemos las plataformas educacionales. Entonces son grandes desafíos que también el educador de las clases populares, de la educación popular, tiene que estar antenado y en ese sentido yo había propuesto justamente la pedagogía de la virtualidad y la educación en red, sustentada en los principios de la educación popular, en el principio de rizoma y en el principio de mediación pedagógica. Y esa pedagogía de la virtualidad entonces retoma estos principios de la educación popular, que es la radicalidad, la educación más neutra, la metodología y organización política para generar espacios de ciudadanía también en el espacio virtual, la cuestión de las metodologías participativas, la relación texto-contexto permanente, y bueno, y ahí también retomar los principios del rizoma con la heterogeneidad, las complicidades, las complejidades, las rupturas, y especialmente el sujeto histórico, porque la historia es una posibilidad. Lo que queda claro aquí, el gran desafío del educador es mantener el diálogo, revisar los procesos de comunicación y diálogo y la escucha especialmente, la escucha atenta y la paciencia pedagógica, porque los procesos culturales son muy lentos, diferentes de los procesos de negocios, de los procesos de las plataformas, del streaming, eso es muy rápido, quiero, pago, lo tengo. Pero aquí los procesos culturales de formación de la persona en esta perspectiva freiriana es lento, no es una cuestión automática. Bueno, son muchas cuestiones que fueron colocadas muy interesantes y no va a dar para comentar todo, pero sí los quería invitar como una intervención nuestra durante la pandemia, y ahí voy a colocar una experiencia, no es personal, es colectiva, pero bueno, yo la presento aquí, que fue la publicación de este libro aquí sobre Paulo Freire y las contribuciones para la educación abierta a distancia más allá de la COVID-19. En este libro retomamos todas las contribuciones de Paulo Freire para pensar esta educación remota que se ha instalado en la sociedad y cuáles han sido las respuestas que de diferentes profesores de Argentina, de Costa Rica, de México, de Chile, han dado a esta problemática a partir de Paulo Freire. Este libro está disponibilizado
gratuitamente en la internet. Después les puedo pasar el link de quien estuviera interesado. Y bueno, ha sido un trabajo colectivo, como ha sido también un trabajo colectivo la formación virtual a través de plataformas libres de migrantes y refugiados, de personas que trabajan con migrantes y refugiados, y el uso que ellos hacen de estas plataformas. Entonces, bueno, quedan muchos desafíos, pero creo que los principales son eso: mantener la idea de la intervención, trabajar, pensar cierto en ese sentido, repensar las plataformas, no solamente las plataformas digitales, sino también las plataformas teóricas que usamos, las plataformas temáticas, las plataformas metodológicas, las plataformas éticas, en fin, hacer una revisión para retomar y reinventar la educación de este nuevo milenio. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Margarita. Sí, justamente, estamos apretados y apretadas por el tiempo, así que tal vez no va a haber un tiempo para un diálogo entre ustedes, pero bueno, creo que lo que se ha tratado aquí ha sido verdaderamente muy interesante y sus reflexiones creo que han aportado mucho a la cuestión en debate. Si me permiten, debido al tiempo, me gustaría hacer una presentación de lo que sería el diálogo del próximo sábado. Esto sería el sábado 16 a esta misma hora, es decir, a las 18 horas Argentina. Se abordará el libro Por una pedagogía de la pregunta, que si no me equivoco salió a discusión dentro del diálogo de hoy. Y los invitados y las invitadas serán Michael Apple, de Estados Unidos, Moema Bieser, de Brasil, y Daniel Suárez, de Argentina. Bueno, más que nada para quienes nos estén mirando, bueno, un spoiler de lo que va a ser el próximo sábado. Y a modo de cierre, si les parece a los invitados y las invitadas de la videoconferencia, si quieren prender sus cámaras para hacer una foto, una captura de pantalla y tener registro de lo que fue hoy, y una sonrisita para la foto. Maravilloso diálogo, ¿eh? Muchas gracias, felicidades y gracias Margarita y Mauro. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por el diálogo, muy Muchas interesante. gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel, también. Excelente diálogo. Excelente. Excelente. Fer, David, ¿sacás vos la foto? Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros y nosotras en este diálogo número 30. Y bueno, ya estamos llegando al final del ciclo. Nos quedan unos diálogos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por Muchas gracias. Grande. Chao, buenas. Chao. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.